Entonces vemos que funcionó en torque automático, ingresó el tornillo perfectamente. Digamos que para nuestro segmento, lo que es drywall o panel yeso, construcción liviana en seco, ¿cuál de estas dos recomendarías? Bueno, vamos a realizar lo que son las pruebas. Tenemos acá taladro atornillador percutor, que ya saben que acá lo pueden conseguir, rotomartillo, para que ustedes más o menos se den la idea de cuál es la agilidad, los tiempos, lo que nos demoramos, el esfuerzo que hay que hacerle. Tenemos acá dos materiales. ¿Este qué es, Elkin? Esto es bloque concreto con gravilla. Esto ya es un concreto más rígido de pavimento. Pavimento. Entonces tenemos estas dos superficies. Vamos a iniciar con el taladro atornillador percutor. Ya Elkin les explica en qué posición la tenemos que poner. Bueno, Sergio, entonces vamos a realizar una perforación con el DHP 487, una broca de 516 de tungsteno para concreto. Y vamos a iniciar pues obviamente colocando acá el selector. Acá nos va a indicar que el martillito es la posición para hacer la perforación en concreto. Bueno, perdónenme la ignorancia. Acá tenemos este dibujito que es una broquita sencilla. Una broca. Este dibujito concuerda con este. ¿Por qué no utilizaríamos el de la mitad? Porque aquí no me va a generar el golpe, el taladro. O sea, no va a generar el percutor. ¿Lo utilizaríamos cuando? Para metal o madera. Solamente metal o madera. Entonces, ¿ya? Tornillito para atornillar. Para el de broca para madera o metal. Madera o metal, correcto. Y el último, que es el martillo, para... Es el percutor. Para bloque, ladrillo, cemento, todo lo que tenga que ver con mampostería. Listo. ¿Y estos tres también funcionan con esta velocidad? También, igual. Ah, ok, perfecto. Entonces volvemos, colocamos el selector aquí en percutor, colocamos en la posición número 2. Para este tipo de aplicación, ¿recomiendas baterías de 3 amperios en adelante? De 3 amperios en adelante, porque pues obviamente esto le exige consumo de energía al equipo. Listo. Si estuviéramos hablando de huecos, cantidad de huecos que queremos perforar, lo que vamos a hacer ahorita, este taladro, por ahí ¿para cuántos huecos estaría bien, sin que se exija? Bueno, el uso del percutor en un taladro, valga la redundancia, es opcional, ¿ya? No es 100% para utilizarlo en percutor, es opcional. Pero pues si vamos a manejar una broca de 516 y pues en realidad necesitamos hacer unas 10-15 perforaciones, perfectamente lo podemos hacer con este equipo. Ok, entonces ahí ya saben para que lo vayan teniendo en cuenta cuando estén comprando equipos. Sin tapar la ventilación del equipo se puede hacer porque podemos ejercer fuerza aquí. Con la palma, sin tapar la ventilación. Sin tapar la ventilación del equipo. Si se tapa, pues obviamente va a haber un calentamiento del equipo. Lo colocamos, empezamos a perforar. No sé si notan el golpe del equipo. ¿Ya? Ahí empezamos a hacer la perforación. Veamos el respiro. Ese es el golpe que genera un taladro percutor. Entonces este taladro que acabamos de hacer ahí, el huequito, esa profundidad por ahí, ¿de cuánto fue? Digamos que una pulgada. Una pulgada. Entonces, este equipo sirve para hacer ocasionalmente 10 a 15 perforaciones de 1 pulgada y estaría dentro del rango aceptable. Dentro del rango. Podemos hacer toda la perforación de la broca, pero pues obviamente por temas de duración del video pues nos vamos a demorar un poco más. Ok. ¿Listo? Bueno, vamos a perforar el segundo material. Este material es un poquito que más fuerte, más duro. Es más fuerte porque es un concreto para pavimento y es un concreto mucho más, digamos que tiene mucho más libraje y es mucho más, robusto, más firme. Pues ya vieron el resultado con este. Vamos ahora a hacerle a este. Como se pueden dar cuenta, como este es un concreto mucho más rígido, sufrimos un poco más con el percutor de este equipo para perforar ahí. O sea, ahí tendríamos que buscar otro posicionamiento
para ver si podemos coger cemento total para que la broca no sufra tanto, porque en este caso si le seguimos haciendo fuerza podemos quemar la broca. Ya hicimos el taladro atornillador percutor, vamos a pasar a un rotomartillo, 12 voltios en este caso, y después al final van a ver un rotomartillo 40 voltios. ¿Listo? Entonces, listo, bueno, Sergio, entonces lo mismo, vamos a seleccionar lo que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar broca para concreto, lo colocamos, lo seleccionamos en rotopercutor, ¿listo? Y colocamos acá en perforación. El equipo solo va haciendo por la potencia que tiene, pues depende del anclaje que se vaya a hacer o la perforación, va a tener su fuerza para hacer la perforación. Entonces vamos a comenzar. Es un equipo muy versátil. Pero ahí estamos comprobando de que cada herramienta tiene su uso, cada herramienta tiene un propósito y si sabemos qué herramientas existen, podemos fácilmente escoger uno que haga nuestra vida mucho más rápido y mucho más fácil. Vemos que es una perforación un poco más profunda que el taladro percutor. Taladro percutor, Esto sí, señor. no sufrió la punta, no sufrió la broca, ni sufrió el equipo. Entonces, ahí está la diferencia entre un taladro percutor y un rotomartillo. Ya hicimos taladro atornillador percutor, ya hicimos el rotomartillo de 12 voltios, ya vamos a pasar con el 40 voltios, el tanque, el mero mero. Entonces, este sí es un equipo designado para hacer huecos, literalmente para perforaciones. El selector en rotopercutor, este equipo maneja velocidad variable, ya lo podemos trabajar, no sé, dependiendo lo que vayamos a hacer o donde vayamos a perforar. En este caso lo voy a trabajar en la velocidad 4, que nos va a permitir un buen tiempo de trabajo, y lo vamos a trabajar con una batería de 4 amperios. Bueno, creo que es bastante evidente la diferencia en velocidades y lo fácil que uno lo hizo ver a comparación del otro. No sé si de pronto se alcanzó a notar o se alcanzó a ver el tema de la antivibración del equipo, del rotomartillo, que pues obviamente reduce las vibraciones, y eso pues es tema de salud también para el operario. ¿Listo? Salud y comodidad. Exacto, salud y comodidad. Y hacemos en este, que es un concreto un poco más fuerte. Mucho más rápido, mucho más fácil. Algo que influye mucho también es la calidad de la broca. El equipo debe ir acompañado de una broca de la misma calidad para que podamos tener unos resultados óptimos. Ya vieron los rotomartillos en acción o los equipos que teníamos para perforar en concreto y bueno, cosas densas. Ahora vamos a pasar a la parte de atornillar. Entonces tenemos acá el taladro atornillador percutor sin escobillas y el atornillador de impacto sin escobillas. Vamos a utilizar misma punta con mismo tamaño de tornillo para hacerlo sobre este pedazo de madera, y les vamos a demostrar unas funciones que tiene cada equipo para que ustedes puedan ver en qué escenarios lo pueden aplicar. Lo primero, colocarlo en atornillado, ¿listo? Entonces, lo que les decía del selector de torque, entonces si atornillamos en la posición 1, nos vamos a dar cuenta que cuando el tornillo llegue a su máximo o cuando empiece a ejercer fuerza, va a hacer este golpe. ¿Listo? Va a generar este golpe y mira que se demora en atornillar. Entonces, si empezamos a subirle el torque, pues obviamente va a aumentar los golpes y el atornillado va a ser mucho más rápido. Pues acá lo tenemos ya en posición 20. Volvió, hizo el torque y quedó el tornillo a medio, la cabeza medio asomada.
¿Listo? Una Entonces, pregunta, Elkin. Ahí cuando hace el ta 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 ta, ¿eso puede dañar el taladro? sí, Si uno lo deja ahí. porque es que ya está generando el torque, ya quiere decir que ya llegó a su máximo torque. Entonces, apenas ¿Ya? escuchamos el ta, es Hasta mejor ahí. soltar. Déjelo quieto porque si le sigue dando eso va generando un desgaste en la piñonería. Caso contrario con este equipo nosotros tenemos acá un posicionamiento de velocidad alta y baja. Entonces vamos a trabajarle en la baja y vamos a ver cómo empieza a golpear, pero se ejerce. No se detiene el tornillo y está a baja revolución. No lo he obturado todo. Ahí le estoy ejerciendo más. Ahí está. Tanta fuerza lo que hace es partir el tornillo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que hay entre ese taladro percutor atornillador y ese tornillador de impacto. Depende la madera, depende el metal donde se vaya a atornillar, depende el material que nosotros vayamos a hacer. Obviamente tenemos que colocar un tornillo de muy buena calidad. Entonces, ahora vamos a ver el sistema de torque automático. Lo vamos a hacer con una con una punta PH3 y vamos a utilizar un tornillo de cabeza PH3. ¿Listo? Se van a dar cuenta ustedes, acá cambiamos y ponemos en torque automático. Me sostienes porfa y para que no haya... ¿Ahí entró? Listo. Ese es el aumento de torque automático. Ojo, las puntas, los extensores también tienen un propósito. Hay puntas como un PH2, un PH3, PH1, 2, 3, torque y pues obviamente los extensores, ¿no? Que son requeridos para diferentes materiales. Un ejemplo claro es cuando ustedes están haciendo fibrocemento, que dicen, no, es que se me parte mucho la punta. Entonces, no, para la superficie que usted está atornillando, no es la punta adecuada. Debe conseguir una punta, por ejemplo, en este caso, nos hablan muy bien de las puntas que son las Impact Gold, que están diseñadas para recibir ese tipo de torque y que no se van a partir con facilidad. Y ya, para terminar, tenemos acá el atornillador para drywall. Este sí lo quiero trabajar yo. Ahí sí le voy a dar un poquito de descanso al señor Elkin. Les voy a mostrar las tres formas de gatillo o gatilleo que tiene este emplacador. Entonces, el primero va a ser gatillo normal. Entonces, metemos ahí tornillo. Recuerden que tenemos regulador del cono. Entonces, hacia la derecha más sale la punta y hacia la izquierda menos sale la punta. ¿Listo? Entonces, cuando estamos trabajando sobre panel yeso, es importante eso para no perforar lo que es justamente la lámina. Y es importante que la copa no se mueva porque si no va a ser, digamos, una perforación alrededor del tornillo que no sirve para nada. Entonces, este es el primero. Pues como pudieron ver, súper rápido. Primer forma. Segunda forma es flujo continuo, que va a ser con el gatillo. Como pueden ver, no gira la punta. Entonces, si yo pongo el tornillo, no va a pasar nada hasta que se haga presión. Entonces, hasta ahí llegó el torque. ¿Me equivoco? Correcto. Entonces, hasta ahí llegó. Entonces, debemos manipular un poquito más el cono para que pueda entrar bien. Y ya por último, algo muy importante, Sergio, cuando se trabaja así en flujo continuo, pues obviamente la duración de la batería pues va a ser menor porque el equipo va a permanecer prendido en todo momento. ¿Listo? Entonces, la recomendación número 1 y la mejor forma para trabajarlo es con el push and drive, que va a ser justamente la característica que tiene este tipo de atornillador, que es muy práctico, sirve bastante. No consumimos primero que todo batería y número 2, no le hacemos tanto desgaste a lo que es el gatillo. ¿Cómo activamos ese sistema? Primero presionamos la D que aparece ahí en el tablero. Como pueden ver, esta lucecita se encendió rojo. Activamos el gatillo y activamos el lateral. Ya estamos claros de cómo funciona el cono. Entonces simplemente sin presionar el gatillo va a entrar nuestro tornillo. Entonces, como pueden ver, el atornillador o el emplacador
de drywall es muchísimo más rápido en lo que es la introducción del tornillo sobre este tipo de superficies como lo es madera, panel yeso, fibrocemento, que de pronto un atornillador de impacto o un taladro atornillador percutor, que si nosotros lo multiplicamos por 1000 tornillos o 50 láminas, al final del día ese rendimiento va a ser muy beneficioso para todo el tipo, para toda la obra, porque vas a tener mayor rendimiento cuando estás haciendo este tipo de trabajo. Hace un ratico ustedes nos hacían la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un taladro atornillador, un atornillador de impacto, con qué se come, cuáles son las diferencias y para qué aplicaciones son? Así que hicimos el deber y trajimos a Elkin, que trabaja para Makita, para que nos explique exactamente cuál es la diferencia y para qué sirve cada taladro. Yo quiero empezar por el primer equipo, que son los taladros atornilladores. Tenemos este taladro de 18 voltios, el DHP 487, que es un taladro pues que viene con motores brushless, motores sin escobillas, va a permitir hacer perforaciones en metal, perforaciones en concreto o ladrillo o algo muy suave, ocasional en los taladros percutores. Y tenemos el tema de atornillado. El tema de atornillado acá lo podemos manejar con un sistema de torque que nos va a permitir controlar la fuerza del equipo para el atornillado. Entonces, si lo quieren, este es el DHP 487, lo tenemos acá disponible en Dr. Drywall. Tenemos el HR001, que es un taladro percutor de 40 voltios. Entonces acá tenemos una gama de baterías de 40 voltios, que es la nueva tecnología de Makita. Entonces, como se pueden dar cuenta, con este equipo tenemos un anillo para controlar el torque. En este equipo ya no tenemos ese anillo, sino un sistema digital para controlar el torque del equipo. Entonces, Elkin, una pregunta. Digamos que para nuestro segmento, lo que es drywall o panel yeso, construcción liviana en seco, ¿cuál de estas dos recomendarías? Bueno, para ese tipo de trabajo, este taladro es muy pesado, serviría para hacer todo el tipo de anclajes, perforaciones en concreto, en ladrillo, bloque, cemento, pero ya para el tema de emplacado o atornillar en placayeso, en drywall, en todo ese tipo de materiales, el equipo es muy pesado y obviamente pues el operario va a terminar cansadito y va a llegar como agotadito a la casa. Entonces, este equipo es un poco más liviano, le sirve para todo ese tipo de trabajos, para hacer las perforaciones en concreto, el tipo de anclaje, para hacer todo lo que es estructuración a concreto, ladrillo, bloque, cemento. Le sirve para atornillar, pero ojo con eso, ahí es donde vamos a ver la diferencia entre estos equipos y un atornillador de impacto o un atornillador especial para drywall. Ok, perfecto. Entonces, la segunda pregunta que más nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre este y el taladro atornillador rotomartillo? ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias, para qué se utilizan, con qué se comen? Porque pues estos siempre vienen en combo. Digamos que aquí tenemos un taladro percutor, lo que ya hablamos ahorita, que nos va a permitir hacer perforaciones, nos va a permitir atornillar, pero la diferencia entre este equipo y este equipo, con este equipo podemos hacer atornillado, pero el atornillado, el torque o la fuerza que maneja un taladro atornillador percutor es diferente a la fuerza o potencia que maneja un atornillador de impacto. Entonces, si nosotros vamos a hacer un atornillado, dependiendo del material, si vamos a atornillar en drywall con este equipo taladro percutor, lo vamos a poder hacer, pero si ya necesitamos hacer un atornillado que nos exija o nos demande mucho más fuerza, este equipo pues va a quedar corto. Entonces, con este equipo lo que hace es que genera un golpe y el tornillo va entrando a medida que va golpeando y va a generar menos fatiga en el operario y va a atornillar mucho más rápido. Van a preguntar siempre, ¿por qué vienen los dos? Entonces, aquel es para perforar, este es para atornillar. Otra pregunta que viene un poquito más de lado, hay algo que se llama atornillador de impacto, que es este, y después tenemos una llave de impacto. Correcto. Que mucha gente también me pregunta la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que manejan el mismo principio, porque las dos van a golpear a medida que van a atornillar. Lo que pasa es que con esta manejamos puntas para atornillar, o sea, llámese tornillo hexagonal, tornillo PH1, PH2, PH3, punta copa, que son las puntas para los tornillos, para todo el tema de hexagonales. La llave de impacto viene con un cuadrante diferente
los cuadrantes de media, de un cuarto, de 3/8, de pulgada. Esos cuadrantes son para copas especiales que encastran en el equipo y ya son totalmente diferentes para ese tipo de trabajo. Bueno, ya hablamos acerca de atornillador de impacto con las llaves de impacto, la diferencia que tiene entre los taladros, atornilladores, percutores, pero dentro de la familia de atornilladores de impacto también hay más referencias. Los dos son atornilladores de impacto, manejan el mismo principio. La diferencia, tenemos dos diferencias grandes. Digamos que así coloquialmente, pues este es el hijo de este de 40 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que este equipo viene motor brushless, ¿ya? Tenemos acá un sistema de LED en los costados y tenemos un sistema de iluminación, un anillo de iluminación que nos permite encontrarlo en la oscuridad. O sea, eso es reflectivo, digamos que se ve en la oscuridad. Pero, o sea, si este está en la oscuridad y lo alumbramos, ¿se refleja? Sí, este anillo permite que refleje. Pues, vamos a ver si está diciendo la verdad. Apaguemos las luces. Como podemos darnos cuenta, va reflejando. Pero acá sí se ve. O sea, es como esos materiales que cuando les pega luz solar o luz y después se queda todo en negro, tiene ese brillito verde. Básicamente a eso se refiere el principio. Exactamente. Entonces tenemos que este equipo tiene un controlador de torque y tiene un torque automático. Tenemos un sistema de alta y baja. Ahí le mostramos a la cámara. ¿Ya? Tenemos alta y baja y un torque automático. Con este equipo tenemos 4 posiciones de torque, tenemos torque automático, tenemos el torque para lo que es el aflojado de tornillos para que no siga girando, pare inmediatamente. Entonces ya es un tema mucho más avanzado y es un equipo que pues obviamente ya manejamos con baterías de 40 voltios. Veo que este tiene lenta, alta y una AC, me imagino que es asistencia igual que este. ¿En qué aplicaciones se utiliza? ¿Para qué sirve? Las diferencias son la fuerza que maneja cada uno. ¿Listo? Ambos sirven para la misma aplicación. Lo que pasa es que este equipo pues obviamente tiene mucho más torque, más fuerza. ¿En qué consiste el torque automático? Cuando nosotros vamos a hacer un tipo de atornillado y tenemos un material, hablemos de un MDF, que es una madera que no es tan dura, no es tan dura, y pues obviamente si nosotros le aplicamos toda la fuerza del equipo, si lo trabajamos en alta, el tornillo va a pasar del otro lado. Entonces con este torque automático lo que hacemos es generar la fuerza necesaria para que el equipo cuando llegue a su tope máximo se detenga. Para que tengan eso en cuenta, estos atornilladores de impacto tienen dos, por decirlo así, como características de medición. Hay uno que se llama RPM, que es revoluciones por minuto, que es, bueno, valga la redundancia, el giro por minuto que da, y después hay otra que se llama IPM, que es los impactos que tiene por minuto. Entonces, este tablerito nos ayuda a modificar esas dos características para que podamos hacer lo que necesitemos sin dañar la estructura, la superficie, y que pues sea algo variable. Entonces, por ejemplo, en lo que es nuestro rubro, que es panel yeso o construcción liviana en seco, por ejemplo, cuando hacemos fachadas, hay fachadas metálicas, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos atornillando, porque para atornillar sobre la estructura y sobre lo que está sosteniendo la fachada, pues a veces es de un calibre pesado. Entonces no nos va a servir de pronto un taladro atornillador percutor, un rotomartillo obviamente no tiene esa función, necesitamos un atornillador de impacto. Entonces si nosotros mandamos el atornillador de impacto con toda la velocidad, pues vamos a pandear o hundir lo que es la fachada y eso se va a ver horrible. Entonces ahí es cuando entra en juego estas asistencias, estos tableros, para que imprimamos o usemos la fuerza, el torque, la revolución, los impactos necesarios para que atornillemos pero no nos tiremos la fachada. ¿Correcto? Mejor lo puedo decir. Entonces, bueno, ya casi estamos llegando al final del video. Recuerden darle me gusta, compartir, eso nos ayuda muchísimo. Vamos a hablar acerca de los rotomartillos. Muchos de ustedes saben que esto se mide en joules, pero no saben eso qué es o qué métrica se utiliza o para qué sirve. Entonces, el que nos va a explicar qué rotomartillos nos sirven para qué aplicación y con qué constancia. Ok. ¿Listo?
Listo, entonces decimos que los rotomartillos, como lo decía anteriormente, es una herramienta electrolumática. Listo, ya no trabaja con ese tipo de rodamientos como trabaja un taladro percutor, como si estuviéramos trabajando con un atornillador de impacto. Ese impacto es el que nos va a permitir hacer la perforación mucho más rápido. Llamémoslos percutores porque lo que hacen es, como su palabra lo dice, percutir y golpear. Sí. Ese es digamos que el fin de un percutor. Entonces los dos golpean. La diferencia es que el taladro percutor es de menor capacidad, golpea muy rápido, pero la energía de impacto que genera no es suficiente como para hacer, digamos que en el día 50, 100, 200 perforaciones. Entonces, ¿listo? para Sergio, percutor es como un puño de un ser humano que nunca ha entrenado boxeo en su vida. Exacto. Y el rotomartillo es un puño de un man que es un boxeador profesional, un Mike Tyson. Exactamente. Eso para que se hagan la idea cuando vayan a hacer sus trabajos, sepan qué herramienta necesitan y es importante que sepan qué material van a perforar y qué cantidad de huecos van a hacer, porque pues una cosa es exacto, 100 puños de un Sergio y otra cosa son 100 puños un solo puño de Tyson. o un solo puño de Mike Tyson. ¿Qué significa o qué es un joules? Un joules es la energía de impacto que nos genera dejar caer 1 kilogramo de peso, 1 kilo de peso a una altura de 1 metro. Entonces, 1 kilo a 1 metro. A 1 metro. Entonces, si yo tengo 1 kilo, sí, entonces digamos que este equipo tiene 1.1 joules de impacto. Estamos dejando caer sobre la pared o sobre lo que estamos perforando 1 kilogramo de peso y un poquito más. Y un poquito más, exacto. Este está alrededor de los 2.2, ya tenemos 2 kilogramos de peso. Entonces, vamos diferenciando para qué tipo de trabajo, qué tipo de broca vamos a manejar, porque pues estos equipos vienen diseñados para perforar hasta cierto punto de diámetro de brocas. Digamos que un rotomartillo viene diseñado con un 80% de perforación y un 20% de demolición. Okay. Entonces ahí es donde entramos de pronto a preguntarle al cliente qué es lo que va a hacer, porque muchas veces el cliente me dice, no, voy a hacer una demolición y necesito un rotomartillo combinado. Lo puede hacer, pero si la demolición es pequeña, lo hace perfectamente, pero si ya lo cogemos 100% demoledor, pues obviamente vamos a tener un desgaste mucho más rápido para el cliente. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para que ustedes hayan podido entender lo importante que es entender y decirle al asesor qué tipo de trabajo va a hacer usted, qué tipo de aplicación va a hacer, con qué, digamos, constancia o los tiempos con los que lo va a hacer, para que puedas elegir la herramienta correcta, los accesorios correctos y las baterías correctas para poder hacer el trabajo de una manera más eficiente. ¿Listo? Y obviamente sin desperdiciar dinero. Dicho eso, les recuerdo que acá somos distribuidores de Makita y tenemos este combo que es justamente el taladro atornillador percutor, el atornillador de impacto con sus 2 baterías y cargador carga rápida por solo 1.200.000 pesos acá. Así que si necesitan este equipo, hacemos envíos a toda Latinoamérica, compras por WhatsApp y cualquier otro equipo que hayan visto acá en este video de prueba, también nos lo pueden solicitar y con mucho gusto se los hacemos llegar. Un abrazo y por acá los esperamos.